Quiero pedirles que por favor me acompañen a Lucas capítulo 12 para que leamos de los versículos 13 al 21. Lucas capítulo 12. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El Señor había estado predicando la palabra y uno de la multitud le dice, versículo 13, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Ese hombre no le preguntó nada de lo que el Señor estaba predicando, sino que le dice que resuelva el problema de la herencia familiar. ¿Qué estaba pasando? No lo sabemos. Quizás el hermano de él era el primogénito y le tocaba el doble de la herencia, o quizás había un problema entre ellos y había habido una mala participación o repartición de ese dinero, y este señor viene y le dice al Señor que lo ayude a resolver esa situación. El Señor le responde: ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre vosotros? Primariamente el Señor no vino a mediar en conflictos terrenales como ese conflicto económico de una herencia, y eso era algo que competía a los tribunales civiles. Pero el Señor sí sabía una cosa, y era la condición del corazón de este hombre y la condición del corazón de su hermano. Allí había pleito porque había codicia, como nos dice el texto, y por eso el Señor aprovecha la ocasión para establecer cuál debía ser la actitud de sus seguidores en relación a los bienes materiales. Dios ve la verdadera riqueza de una manera muy diferente a como nosotros la vemos. Y por eso hemos titulado este mensaje: ¿Cómo ser realmente o verdaderamente ricos? El Señor lo primero que le dice o le da es una advertencia. Fíjense lo que dice el versículo 15. Vamos allí. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Vigilen, sean prudentes, sean cuidadosos de toda forma de avaricia, de ese deseo inmoderado de tener cada vez más y más. Y esa palabra en el original es muy descriptiva porque nos habla de esa persona que siempre quiere tener más y más de lo que necesita de algo. Puede ser el dinero, puede ser otro tipo de bien material, puede ser posición, puede ser poder. Es como una sed. Y la idea que nos da es cuando una persona tiene sed y bebe agua salada para saciar esa sed. ¿Qué pasa? El agua salada le produce más sed. Y bebe más agua salada y le produce más sed. Hasta que esto lo mata. Y aquí el Señor les está advirtiendo en relación a esa avaricia. Es lo primero. Cuídate de la avaricia, es lo que le dice. En segundo lugar, la razón por la cual debe cuidarse de esa avaricia en el versículo 15, en la segunda parte,
porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La vida no consiste en la cantidad de bienes que tú tengas. Cristo les dice a ellos y nos dice a nosotros en este día que no debemos dejarnos esclavizar por ese pecado de la codicia, y nos da la razón. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida que realmente importa es la vida eterna, y esa vida eterna, como dice Juan 17:3, es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros fuimos creados para encontrar nuestra felicidad, no amontonando riquezas, sino glorificando a Dios y disfrutando de Él para siempre. Esa es la felicidad. Pero nosotros, fruto de nuestro pecado, buscamos nuestra felicidad en las cosas materiales, en las riquezas. Pero esas riquezas no pueden llenar esas cosas materiales, esos anhelos, esas necesidades, esas ansiedades que tenemos en el corazón. Ni siquiera la salud y el bienestar del cuerpo dependen de la abundancia de riquezas materiales. Hay personas que tienen muchísimo dinero y se enferman igual que todo el mundo. Y tienen todos los recursos a la mano y se enferman y se mueren como todo el mundo. Y hay personas que no tienen tanto dinero y disfrutan de mucha salud. ¿Qué hemos visto aquí? La advertencia del Señor: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Y nos da la razón de esta advertencia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y en tercer lugar, Él empieza a ilustrarnos lo que ocurre a una persona codiciosa. Nos da un ejemplo para que veamos cómo se manifiesta esa codicia en una persona. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y esto es bueno. Qué bendición que la tierra de ese hombre había producido mucho. En las Escrituras no se condena que una persona prospere, no se condena que una persona sea exitosa, no se condena que una persona tenga riquezas. Hay muchos ejemplos de hombres de Dios que fueron fieles y Dios los bendijo con riqueza. A Abraham, a Salomón, a Job, a José de Arimatea. Las riquezas en sí mismo, el dinero en sí mismo, no es malo si se usa conforme al diseño de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, Pablo le dice: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Tampoco se nos dice en el texto que este hombre obtuvo su riqueza de una manera ilícita, sino por el contrario, vemos que él se había enriquecido porque Dios había bendecido su trabajo y había hecho que su campo fuera fértil y produjera una cosecha abundante. Este era un hombre que estaba fajado trabajando, como decimos en buen dominicano. Había trabajado duro, había invertido su dinero sabiamente, sembró una buena semilla en la tierra, trabajó duro bajo el sol, plantó, irrigó su plantación, y cuando vino la cosecha, el fruto fue más allá de sus expectativas. Ese hombre tenía un buen problema, tenía mucha riqueza. Vamos a poner la situación en perspectiva al día de hoy. Él hizo un negocio y le fue sumamente bien. Y tenía más dinero del que podía gastar, más comida de la que podía comer, más ropa de la que podía usar, más carros de los que podía manejar, más televisores que los que podía mirar, más anillos que dedos en las manos,
más regalos que amigos a quien regalar, más casas de las que podía visitar y más camas de las que podía dormir. Y tú estás pensando, Eduardo, pero eso no es mi problema. Es mío lo contrario, yo estoy desbaratado, yo estoy cogiendo lucha. Yo me voy a ir. No, no te vayas, porque aquí estamos hablando de un problema del corazón. Cuidaos de la avaricia, dice el Señor. El problema no es lo mucho o lo poco que tú tengas. Recuerda que definimos la avaricia, la codicia, como la sed de tener más. Entonces, tú puedes tener esa sed. Tú la tienes, yo la tengo. No importa los bienes que tengamos. No quiero que se me pierdan. Lo primero que vimos, ¿qué fue? La advertencia del Señor, ¿verdad? Guardaos de la avaricia. Lo segundo, la razón por la cual debemos guardarnos de esa avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y en tercer lugar, estamos viendo cómo el Señor ilustra esto en la vida de este hombre, que el campo que sembró le produjo mucho. Pero miren cómo se manifiesta esa codicia o avaricia. Versículo 17. ¿Qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Lo primero, dice el texto, y pensaba dentro de sí. Tenía, vamos a decir, 3 chelitos, como decimos nosotros, y ya estaba preocupado por lo que iba a hacer con ese dinero. Ya los planes, los proyectos que tenía que tener de cómo iba a invertir esas riquezas. Hay una realidad. Cuanto más terrenos tenemos, cuando más intereses tenemos, muchas veces hay más inquietud, porque las personas entonces empiezan a invertir más tiempo pensando en qué van a hacer con ese dinero. Pero miren algo que vemos en el texto. Él dice, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Lo primero que vemos es que él fue mal agradecido. ¿Por qué? Porque en ningún momento él dice, gracias Señor por haberme prosperado. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, tú sí has sido bueno conmigo que me has dado esa cosecha. No dice nada. Sino, dice en el versículo 18, esto haré. Y nos muestra una segunda característica de este hombre. Era un presuntuoso. ¿Por qué? Esto haré. Miren los planes de él. Derribaré mis graneros. Edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi grano y mis bienes. Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. No le dio gracias a Dios e hizo sus planes sin tomar en cuenta a Dios. Aquí no lo dice en ningún sitio. Esto haré, voy a derribar, voy a edificar, voy a almacenar mi grano, mis bienes. Está hablando de sus planes futuros como si él fuera el dueño de todo, el dueño absoluto de su vida, el dueño absoluto de su futuro. A él se le olvidó que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos es por la gracia de Dios y que nosotros somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos da. Él estaba seguro que las cosas iban a ser como él las había planificado. Es como dice Santiago, capítulo 4, versículo 13. Oigan lo que dice Santiago. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Santiago no está condenando que nosotros planifiquemos. Es bueno hacer planes con sabiduría. Lo que él está diciendo es que cuando hagamos nuestros planes, debemos ver a Dios. No lo dejemos fuera como si Él no existiera. No seamos ateos en la práctica, porque no sabemos lo que será de nosotros en el día de mañana. Y por eso dice Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día.
Dios es nuestro creador, Dios es que gobierna, Él es el Dios soberano y Él sí sabe lo que va a hacer con nuestro futuro, pero nosotros no lo sabemos. Dice el Señor en Isaías: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Y qué hace Dios? Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito, el de Dios, no el tuyo ni el mío, será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es lo que Dios quiere, no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero. Y Santiago nos dice también que nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como el humo, es como la neblina en la mañana, que usted la ve que aparece y al rato ya no está. Y este hombre estaba confundido, pensando que él tenía control de su vida. A él se le olvidó lo que dice el Salmo 103:15, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Por eso el salmista dice en el Salmo 39, versículo 4, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Por eso Santiago dice, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Ustedes ven por qué ese hombre era un presuntuoso. Él era el dueño de su destino. Él era el dueño de su vida. Y se le olvidó que Dios es el soberano. Amén. Un malagradecido, un presuntuoso. En tercer lugar, fíjense que él dice que él va a almacenar su granero, va a derribar, va a hacer y va a guardar todas sus cosas. Él estaba pensando almacenarlo todo para sí, era un egoísta. Él no está pensando en el extranjero, en la viuda, en el pobre, no. Él estaba pensando en él mismo, yo y yo, me, myself and I, como dicen los americanos. Él estaba buscando la felicidad en tener muchas cosas, en tener esos graneros llenos. Allí estaba su seguridad. Su felicidad no venía de dar a los demás, de ayudar a su prójimo, no. Su felicidad venía de guardar para sí. Pero también vemos en el versículo 19 una cuarta característica de este hombre. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Él era corto de vista. Su mente solamente veía, era una mente terrenal, las cosas de la tierra. Él estaba feliz, como quizá estás tú aquí hoy. Éxito, satisfacción, seguridad. Miren, todos sus planes eran planes para esta vida. Él no estaba tomando en cuenta la brevedad de la vida, pero no estaba tomando en cuenta tampoco que todos esos bienes y todas esas cosas materiales no podían satisfacerlo. Una vez había un joven muy ambicioso, con muchos planes, hablando con un cristiano de cierta edad y con mucha experiencia. Y el joven le dice a ese señor mayor, me voy a preparar para una profesión. Y él dice, qué bueno. Y el hombre le pregunta, ¿y luego qué vas a hacer? Pondré un negocio cuando me gradúe, qué bueno. Y luego haré una fortuna, ajá. Y luego, bueno, me haré viejo y me retiraré y viviré de las rentas. Y luego, bueno, me supongo que algún día tendré que morir. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Y luego, algún día tendré que morir. Es la realidad de todos nosotros.
Ese hombre estaba haciendo planes, disfrutando de la vida en la tierra. Él está aquí gozando, pero Jesús no está viendo al agricultor exitoso que tiene tantos bienes, sino ve a un hombre que está enfrentando la muerte. La riqueza no puede mantenernos con vida cuando llega el momento de morir. Y otra cosa, las riquezas no nos va a permitir tampoco comprar nuevas oportunidades que nos perdimos cuando le dimos la espalda a Dios. Jesús le dijo claramente, la vida de un hombre, la verdadera vida, no consiste en la abundancia material, no consiste en el éxito, no consiste en la seguridad. Y ese hombre tenía una falsa noción de lo que era la seguridad, de lo que era el éxito, porque él pensaba que su vida consistía en acumular cosas y que la muerte estaba bien lejos. Y le digo algo, específicamente a los jóvenes que están aquí, que creen que se están llevando el mundo por delante. Nosotros no sabemos cuándo nos llegará ese día. Muchas veces los jóvenes en su fuerza, en su vigor, en su juventud, piensan que se están llevando el mundo por delante y que algún día, porque han oído el evangelio, se convertirán, pero tú no sabes el día que Dios va a decir hasta aquí y tú vas a morir. Tú y yo no lo sabemos. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. El triste despertar de este hombre, versículo 20. Vamos al versículo 20, vamos a la escritura. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Necio. Quizá él estaba en su cama tranquilo, pensando lo bien que estaba, lo bien que iba a ir. Pensando que iba a disfrutar de salud física y mental, que los bienes iban a durar por muchos años. El Señor le dice, necio, necio, te llegó tu hora. Y miren lo que dice el texto. Esta misma noche te reclaman el alma. Ya no hay más esperanza. Tú vas a tener que enfrentar la muerte y una condenación eterna. Te reclaman el alma. Óyeme bien, te reclaman el alma. Dios. Y miren lo que dice Matthew Henry comentando esto. Te reclaman el alma. Que la muerte es representada aquí como un arresto por sorpresa del alma. Vienen a pedirte tu alma. Quien está bien con Dios no teme entregar el alma, pues se va alegremente a la presencia del Señor. Pero para el hombre mundano y apegado a las cosas de este mundo, la muerte es como si le despedazaran el alma por la fuerza, arrancándole de las cosas a las que su alma estaba tan apegada. Tengamos siempre presente entre nosotros este pensamiento. Me van a pedir el alma cuando menos lo piense y me van a exigir cuentas de mi administración de las facultades de mi alma. ¿Qué estoy haciendo con ella? Wow, qué triste el despertar de este hombre. Necio, esta noche vienen a reclamar tu alma y ahora, ¿para quién será lo que tú has provisto? Tú vas a tener que dejar atrás todas esas cosas por las cuales tú luchaste. Por todas esas cosas a las cuales tú le diste un primer lugar. No es que no cuidemos de las cosas que tenemos. Tenemos que hacer una buena mayordomía de las cosas que Dios nos ha dado. Pero estas cosas no pueden ser el centro de nuestras vidas. Esas cosas no son la verdadera riqueza. Y él tuvo que dejar todas esas cosas. Si tenía hijos, si tenían familiares, no sabemos lo que pasó, el texto no lo dice, una parábola. Aquí no se sabe si fueron necios o fueron sabios los que estaban administrando la fortuna de ellos. Y yo me imagino lo mucho que se deben haber reído los herederos al repartirse todas estas cosas, pensando cómo las iban a gastar. ¿Y dónde estaba ese hombre? En una condenación eterna. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La advertencia, cuidaos de la avaricia. La razón para cuidarse de esa avaricia.
la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y le da la ilustración de lo que pasó con este hombre, que el campo había producido mucho. Cómo ese hombre no agradeció a Dios. Cómo él fue un presuntuoso, el dueño de su propio destino. Cómo también fue egoísta porque no pensó en los demás, sino en mis graneros y en llenarlos yo. Y cómo también fue corto de mente, porque él lo que quería era disfrutar, come, bebe, diviértete. Y el triste despertar que tuvo. Y eso nos lleva a nuestro quinto punto, la enseñanza, versículo 21, vamos allí. Lucas 12, 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hemos visto la descripción de este hombre, cómo estaba acumulando tesoro para sí. Pero dice el texto que no era rico para con Dios. ¿Y qué significa eso de ser ricos para con Dios? Es tener a Dios como nuestra única riqueza aquí en la tierra. Ser rico para con Dios es lo opuesto a vivir para hacer tesoros aquí en la tierra. Ser rico para con Dios es lo opuesto a vivir para las cosas de este mundo. Ser ricos para con Dios es lo opuesto a actuar como si esta vida consistiera en la abundancia de posesiones y no en la abundancia del conocimiento de Dios. Ser ricos para con Dios es usar las riquezas terrenales para mostrar lo mucho que nosotros valoramos a Dios. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 18. Enséñales que hagan bien a los ricos, que sean ricos en buenas obras, generosos y pronto a compartir. Oye bien, ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y aquí fue que este hombre se equivocó, el rico insensato. Por eso fue camino a una condenación eterna. Porque el dinero, mis hermanos, cuando lo utilizamos de esa manera, de una manera terrenal, para nuestros propios intereses y no para los intereses de Dios, es tóxico, es peligroso, es veneno. Pablo le dice a Timoteo, hablando de que la piedad es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento, y el hermano Eric Michelin nos hablaba de eso en la escuela dominical, y le dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Pero, y miren el pero ahora, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El amor al dinero lo alejó del amor a Dios. El amor al dinero, tener el dinero como su mayor tesoro, no le permitió tener a Dios como su mayor tesoro. En vez de decir, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértate, él hubiera dicho, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Tú has hecho que mis campos produzcan mucho fruto. Tú has hecho que yo prospere. Ayúdame a mostrar con mis riquezas que tú eres mi tesoro y que mis tesoros no son mis riquezas. Señor, yo contigo tengo suficiente. Tú eres mi abrigo, mi sustento, mi seguridad, mi prosperidad. Yo no necesito nada más. Señor, dame el privilegio de poder bendecir a otro con lo que tú me has dado a mí. Porque tú me has enseñado que es más bienaventurado dar que recibir. Wow, qué opuesto es eso a nuestra manera de pensar. Qué opuesto es eso a cómo piensa el mundo. Nosotros debemos ser agradecidos y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Debemos disfrutar de esas cosas lícitamente, de las cosas que Dios nos da. Pero debemos utilizar esos recursos que Él nos da
de acuerdo a los propósitos celestiales. Somos mayordomos, administradores de los bienes que Dios nos da. Debemos usarla para su gloria. Pregúntate, ¿yo estoy utilizando mis bienes para la gloria de Dios? Estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son las cosas que durante el día, haz un inventario, ocupan más tu mente? Mis placeres, mis deseos, la ropa, la decoración o el reino de Dios. Fíjate, te digo lo que ocupa más tu mente. No es que no tengas cosas que te son lícitas. El punto es que esas cosas no pueden dominarte. ¿Cómo estoy administrando los bienes, los dones y los talentos que Dios me ha dado? ¿Dónde está tu tesoro? El Señor dice en Mateo: no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino, óyeme bien, acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Óyeme bien, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y dice en el versículo 24: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo refleja tu vida que para ti tu verdadera riqueza es Dios? ¿Cómo lo refleja? ¿Cómo lo refleja el uso de mis recursos? Leía de un autor que decía que nosotros esperamos que los misioneros vivan modestamente y nos molestaríamos si supiéramos si supiéramos que mandamos un misionero a la India y que el misionero allí está haciéndose rico. Nos molestaríamos porque el misionero que está allí para predicar la palabra, para vivir el dinero que le mandamos. Pero a nosotros no nos molesta si nosotros nos enriquecemos y gastamos más dinero, el dinero de más. Todos nosotros, óyeme bien, todos nosotros debemos tener el estilo de vida de los misioneros, aun si Dios no nos ha llamado a ir a otra cultura para ministrar la palabra en ese sentido. Miren lo que dijo el Señor: misioneros, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Sí o no? No. A nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que dice. ¿Los misioneros son los que van a buscar el reino? No. ¿Son los que van a salir a predicar la palabra? No. ¿Son los que van a salir a ser discípulos? No. No dice que se vayan ellos y el resto de ustedes den sus ofrendas, el 10, el 15, el 20, el 25% de sus ingresos. No dice eso. No dice luego que den sus ofrendas, échense todo el dinero aunque esté de más y vivan como les parezca. Nosotros tenemos un llamado a predicar la palabra y a ser discípulos en todas las naciones, conforme a los dones y a los talentos y a los bienes que el Señor nos ha dado. Estamos llamados a invertir en el reino de Dios. Leía de John Wesley que él ahorraba lo más que podía para dar en el reino. Y cuando estaba en Oxford, él tenía ingresos de 30 libras al año y él vivía con 28 y daba 2. Después sus ingresos subieron a 60 libras al año. Y él, después a 90 y después a 120. Y él seguía viviendo con sus 28 libras y daba el resto para las misiones. Eso es un espíritu misionero. Miren, hay una película que se llama La lista de Schindler. Y esa se desenvuelve durante la Segunda Guerra Mundial, que este hombre Schindler tenía una fábrica de municiones y él ayudó a muchos judíos a escapar de manos de los alemanes. Él tenía esa fábrica, él empleaba allí y él gastó toda su fortuna ayudando a esos judíos a escapar de la cámara de gas. Al final, cuando termina la guerra,
Él ve a muchos de esos que trabajaban con él, a los cuales él salvó, y mirándolos, él empieza a llorar y a lamentarse diciendo, yo pude haber hecho más. Y las personas que estaban a su alrededor querían consolarlo. Y él, señalando su carro, decía, yo pude haber vendido el carro y tener dinero para salvar una vida más. Luego toma una pluma fuente costosa que tiene y su reloj y dice, yo pude haberlo vendido y salvar otras vidas. Este hombre no era cristiano y no estaba salvando almas para la eternidad, pero hizo una labor conforme a su deseo de salvar la vida física de esas personas. Tú te puedes estar preguntando, bueno, Eduardo, yo no tengo el llamado misionero, no tengo ese espíritu de Schindler, yo no tengo esos dones, pero tú puedes invertir en el reino de Dios. Tú puedes invertir en el reino de Dios. Esto no es que si yo tengo poco o tengo mucho, no. Esto es un asunto de mi corazón. Tyndale fue el que tradujo la Biblia. Él era un hombre la Biblia al inglés la tradujo de su lenguaje original. Y él no tenía cómo hacerlo. Pero vino un hombre, un comerciante, un empresario, lo oyó predicando, oyó el proyecto que él tenía. Traducir la Biblia estaba prohibido en ese tiempo, pero ellos querían que la escritura que estaba escrita en latín llegara en el lenguaje, en el inglés, para los ciudadanos de Inglaterra, las personas de habla inglesa. Y este hombre financió ese proyecto. Y ese hombre también luego estuvo preso. ¿Pero qué hizo él? Bueno, yo no soy un predicador, yo no soy un misionero, yo no soy un traductor de la Biblia, pero yo sí puedo patrocinar con los bienes que tengo ese proyecto. Aquí hay muchos proyectos por hacer, mis amados. Ustedes saben las puertas que Dios está abriendo al mundo de habla hispana, no solamente a IBCJ. Aquí a nosotros nos gustaría tener más pastores a tiempo completo mantenidos por la iglesia, más hombres y mujeres sirviendo, aparte de los muchos voluntarios que tenemos. Que nos gustaría que Gracia TV, que Entendiendo los Tiempos, que todos esos programas llegaran todavía más lejos por los canales de televisión dominicanos, a través de los cables a diferentes países, pero todo eso necesita recursos. Y nosotros estamos invirtiendo nuestras vidas en las cosas del mundo y estamos afanados como estaba este rico insensato, gastándonos en lo que no debemos gastarnos. Repito, no es que disfrutemos de las cosas que Dios nos da, óigame bien, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos conforme a cómo Él nos dice que las disfrutemos. Si te ha dado un carro, una casa, todo lo que te ha dado, disfrútalo, pero eso no es el centro de tu vida. No hagas como ese rico insensato, come, bebe, diviértete, ya tú lo tienes todo, no pienses en más nada. No, piensa en Dios y en su obra. Una motivación para ser ricos para con Dios. Nuestra respuesta a su gran amor y a su maravillosa gracia. Cuando envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Mis amados, en 2 Corintios se nos dice que cuando se estaba recabando una ofrenda para Jerusalén, las iglesias de Macedonia dieron más allá de su fuerza. Y dice que en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y dice el apóstol, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no lo habíamos esperado, no como lo habíamos esperado, dice Pablo, sino que primeramente se dieron a sí mismos y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y en el versículo 9, Pablo le pone un ejemplo hermoso. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir para servir, para ofrendar,
Él se dio a sí mismo. Él dejó su trono en los cielos por amor a nosotros. Se humilló haciéndose un hombre. Y siendo hombre sufrió la muerte de cruz. Él murió para que tú y yo tengamos vida. Él murió para que viviéramos para Él. Él murió no para que viviéramos para nosotros mismos. ¿Cómo ser verdaderamente rico? Invierte tu vida con el Señor. Invierte tus bienes con el Señor. Invierte tus dones con el Señor. Porque todo lo que tú eres es Él que te lo ha dado. Y quizás tú estás aquí y te preguntas, pero yo no conozco al Señor. ¿Qué yo debo hacer para ser verdaderamente rico? Porque yo soy ese tipo de persona que ha descrito la Escritura, que estoy centrado en sí mismo, que estoy buscando las cosas de este mundo, que ahí está mi esperanza y veo que voy camino a una condenación eterna. Deposita tu vida con el Señor. Confíale a Él el destino eterno de tu alma. ¿Tú sabes por qué? Porque Él pagó la deuda por nuestro pecado. Él la cargó en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. ¿Tú sabes qué es lo que Él dijo? Ya está pagado en su totalidad. Consumado es. La paga del pecado es muerte. Y nuestro Señor pagó ese precio por aquellos que habían de confiar en Él. Cuando tú te mueras y te presentes delante de Dios y Él te pregunte, ¿qué tienes tú depositado en el banco de los cielos? La única respuesta que lo satisfará es la sangre de Jesucristo tu Hijo, quien pagó por todos mis pecados. La verdadera sabiduría es ser rico para con Dios. El hombre sabio es el que piensa en los tesoros celestiales. Un hombre rico para con Dios es un hombre rico en gracia, en fe y en buenas obras. Es el hombre que sabe que su nombre está inscrito en el libro de la vida allá en los cielos. Es el que sabe que tiene un tesoro incorruptible, que ese banco donde ha depositado su dinero nunca va a quebrar, que esa herencia que él tiene es incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Es una herencia que no se evapora, es una herencia que no se pierde. Es una herencia que nada ni nadie la puede quitar, que nada ni nadie la puede arrebatar de las manos de nuestro Dios. Ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie. Estamos seguros en las manos de Cristo. Y hoy es un día de reflexión. Hoy es un día donde debemos pedirle al Señor, Señor, enséñame a valorar a Cristo por encima de todas las cosas. Señor, enséñame a estimar todas las cosas como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hoy es un día de confesión de pecado. Hoy es un día de pedirle al Señor que incline nuestros corazones a Él y a sus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Hoy es un día de confiar, no en nosotros, no en nuestras capacidades, sino en Dios para suplir para nosotros. Hoy es el día para ampararnos en las promesas de Dios y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es el día para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Hoy es un día de salvación para muchos que no conocen al Señor. Mira el ejemplo, lo que Dios puso delante de nosotros, en ese rico insensato. Que no sea ese tu caso, o no. Que no sea ese tu caso. Que puedas hoy entregar tu vida al Señor y ver la vanidad de vivir para las cosas de este mundo. Demos gloria a Dios, que es el único que la merece.